Saludos, mi nombre es Esther Vicente y soy la coordinadora del Instituto de Estudios sobre Mujeres, Género y Derecho, Intermujeres, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Intermujeres es un proyecto académico dedicado a promover el conocimiento sobre los derechos de las mujeres y las niñas, a defender estos derechos, así como al cuestionamiento y la denuncia de las diversas manifestaciones de la discriminación por motivo de sexo, por motivo de género, y a incorporar la perspectiva de género en la educación jurídica y la defensa de los derechos humanos para todas las personas. Me acompañan la profesora María Dolores Fernós, conocida abogada, activista y defensora de los derechos de las mujeres y primera procuradora de las mujeres de Puerto Rico. También la doctora Yanira Reyes Gil, decana de Asuntos Académicos de nuestra facultad, investigadora, activista y constitucionalista comprometida con los derechos de las mujeres y con la defensa de los sectores que confrontan discrimen por género, por raza, por clase, entre otros. Ambas compañeras son destacadas profesoras que forman parte del colectivo de Intermujeres. Les doy las gracias por acompañarnos en esta actividad en la que compartiremos nuestras reflexiones sobre la vida, la trayectoria y el impacto de la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg. La actividad se desarrollará como una especie de diálogo entre nosotras y agradeceremos sus preguntas y comentarios que abordaremos luego de nuestras intervenciones. Vamos a conversar sobre las estrategias utilizadas por la jueza Ginsburg cuando se desempeñaba como profesora de Derecho y abogada litigante, estrategias que utilizó para promover el reconocimiento de la inconstitucionalidad del discrimen por razón de sexo. Comentaremos su acercamiento a la función judicial, su compromiso y su impacto en torno a los derechos de las mujeres y a la igualdad de oportunidades en los campos de la educación, del trabajo y en el tema de los derechos reproductivos y los derechos sexuales. Y también presentaremos las reflexiones sobre el impacto que el fallecimiento de la jueza Ginsburg está teniendo y continuará teniendo en los procesos políticos y eleccionarios en Estados Unidos. Finalmente, hablaremos de lo que falta por hacer, y cuál ha sido la influencia de esta jurista extraordinaria sobre amplios sectores sociales y sobre nuestras vidas profesionales en particular. Comienzo por abordar las estrategias que utilizó la jueza Ginsburg cuando se desempeñaba como abogada litigante. De las entrevistas que hemos podido leer que ofreció la jueza y también de las películas y videos y documentales que se han preparado sobre su vida, vemos que ella surge de esa vida un trabajo como abogada litigante que se alimentó de las experiencias que ella vivió, experiencias discriminatorias que confrontó tanto en los estudios de derecho como en el campo laboral y en otros espacios de la vida cotidiana. Así es que ella entendía las restricciones, las limitaciones que confrontaban y confrontamos aún las mujeres por esas visiones estereotipadas de género. Así, en el 1971, ella ofreció un discurso en la Universidad de Duke y allí expuso su teoría sobre el género y los estereotipos de género. Y ella planteó que las ideas que mantenían a las mujeres fuera de la esfera pública y restringidas a la esfera privada eran teorías basadas en la biología similares a las utilizadas para mantener la inferioridad de unas razas frente a otras, teorías que habían sido ya atendidas por el Tribunal Supremo, declaradas inconstitucionales y ese tipo de discrimen por raza tratado de manera violatoria de derechos humanos importantes. Así que ella también publicó como profesora numerosos artículos de revistas jurídicas en los que abogaba porque se reconociera el discrimen contra las mujeres, el discrimen por sexo basado en los estereotipos de género como una violación a la ciudadanía de las mujeres prohibida por la Constitución.
y como unas posturas que influían y limitaban las opciones de las mujeres. Ella planteaba que para alcanzar la igualdad de género, pues lo mejor habría sido conseguir una enmienda constitucional que así lo expusiera claramente. Ese sería el mejor camino. Pero a falta de esa enmienda, que aún en este momento no se ha logrado en Estados Unidos, planteaba que podría utilizarse la cláusula de la igual protección de las leyes de la enmienda 14 y su incorporación a la cláusula del debido proceso de ley de la enmienda 5 para adelantar la igualdad de género. Y ella también planteaba que esto se podía lograr de manera incremental. Así es que como abogada en la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU o ACLU, como le decimos aquí en Puerto Rico, Ginsberg, en tanto abogada, fue autora de varios alegatos presentados o memoriales presentados al Tribunal Supremo, de hecho, en 9 casos. Alegatos en los que argumentaba que el discrimen contra las mujeres, el discrimen basado en los estereotipos de género, violentaba la ciudadanía garantizada y los derechos de los ciudadanos garantizados por la igual protección de las leyes. Ella además argumentó 6 de esos casos ante el pleno del tribunal. En su estrategia ella usó varios aspectos. Primero, trató de lograr un progreso incremental a través de la presentación ante el tribunal de una serie de litigios. Segundo, presentaba al tribunal o litigaba controversias reales confrontadas por los litigantes en sus vidas cotidianas y que podían ser entendidas con bastante facilidad por los jueces del tribunal y que facilitarían el que se estableciera un precedente que luego pudiese utilizarse ante controversias más complejas. En tercer lugar, ella utilizó casos de hombres que planteaban que habían sido discriminados por razón de género y utilizaba estos casos para ilustrar que tanto las mujeres como los hombres sufren daños por la legislación, la reglamentación y las prácticas basadas en estereotipos de género. Y finalmente trató de mantener un balance muy delicado entre la búsqueda de esa justicia igualitaria para las mujeres, a la vez que resaltaba la importancia de la visión de los redactores de la Constitución de los Estados Unidos y los principios que recoge esa Constitución, mientras a la vez planteaba que ese legado no está fijo en el tiempo, sino que es lo suficientemente amplio para acoger pues, los ideales y las necesidades que surgen en la sociedad americana que está en constante evolución. Así que su meta era lograr que el Tribunal Supremo invalidara las clasificaciones y distinciones basadas en el género al amparo de las leyes. Y ella quería que discriminaciones como sospechosas, concepto que se utiliza cuando se discrimina por razón de raza, y que el tribunal aplicara el escrutinio más estricto al analizar la legislación, las reglas, las prácticas gubernamentales. Esa era su meta, ¿no? Así es que uno de sus primeros trabajos fue la redacción del memorial en el caso Reed versus Reed, que se resolvió en el 1971 por la Corte Suprema de Estados Unidos, y allí se evaluó una ley que le confería preferencia a cualquier hombre que solicitara la administración de una herencia por encima de cualquier mujer que también la solicitara. El tribunal Fíjate, Esther, discúlpame, fíjate, es interesante eso que estás comentando en términos de las estrategias, porque uno de los aspectos que yo creo que menos se ha trabajado es la visión estratégica que tenía la jueza Ginsberg, que la sigue no solamente en su periodo previo a entrar a la judicatura, sino que después uno la puede ver también en la forma que se acerca a las decisiones que tomó tanto en el Tribunal de Apelaciones como en el Tribunal Supremo. No sé si Tati nos quiere comentar algo sobre lo que acaba de mencionar Esther. Sí, yo creo que lo que más me gustaría resaltar como comentario es que además de la estrategia gradual que ella
adoptó, siguiendo la estrategia que Thurgood Marshall había seguido en el litigio de los casos por discrimen por raza. Ella también dijo en varias ocasiones que ella escogía los casos que fueran más fáciles de entender para los jueces, los más fáciles de ganar, los más fáciles de probar, donde se viera que el sexo como clasificación que estuviese en la legislación que fuera o en la práctica que fuera no tenía relación alguna con las capacidades o las acciones que se estaban tomando. O sea que ella fue como poco a poco enseñándole a los jueces para que identificaran sexo en esas clasificaciones, en los estatutos, en las legislaciones, donde antes eso no se daba. Este no era tema de discusión. Si recordamos, lo que había en ese entonces eran muchas legislaciones no protectoras por relación a sexo, sino las llamadas legislaciones laborales de protección, que después vamos a ver y comentamos más adelante, como ella misma decía que eso no era poner una mujer en un pedestal, sino de que era dejarla en una jaula porque le impedía salir de esos roles a los que las habían encajonado. Y Esther, estabas mencionando en términos de las estrategias, hay una que es bien interesante y es el asunto de escoger demandantes que fueran hombres. Y eso es parte de la idea esta de cómo buscar un tribunal lleno de hombres, ¿verdad? Pudiera entender mejor lo que se estaba reclamando. Así que ella tenía muy clara la idea, la meta, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor forma de llegar a esa meta? Y eso es bien interesante, el asunto de la selección de hombres como demandantes. Así es. Yanira, ¿podrías hablarnos de, ya que has mencionado que se trasladó esa estrategia a su trabajo en los tribunales, en la judicatura? ¿Podrías hablarnos de ello? Yo iba a mencionar los casos en los que ella hizo estos planteamientos, pero esto pues lo podemos atender posteriormente. Sí, la jueza Ginsberg estuvo primero, como estaba mencionando la compañera Esther, como abogada litigante, fue muy exitosa durante ese periodo y luego fue nombrada al Tribunal de Apelaciones de Washington, D.C. Y luego en el 1993 es nombrada por el presidente Clinton al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero ella dio un discurso que fue recogido luego en una revista jurídica, un discurso muy importante que se llamó el James Madison Lecture on Constitutional Law en la Universidad de Nueva York en marzo 9 de 1993, previo a su nominación al Tribunal Supremo. Y en ese discurso se recoge la visión que ella tenía con respecto al tribunal. Ella menciona, por ejemplo, que ella entiende que los jueces y las juezas deberían presentar su trabajo de manera colegiada, porque era más importante que se aclarara un asunto de derecho que cada juez presentara una visión independiente. Así que criticaba un poco la tendencia de algunos jueces de escribir opiniones separadas y de escribir opiniones disidentes que fueran muy fuertes y severas. Ella planteaba que debía mantenerse un ánimo y un tono de trabajo colegiado en las decisiones del tribunal. Además, esta idea que ya ustedes han mencionado del aumento gradual o de tener una estrategia incremental también se veía en su visión adjudicativa. Fíjense que planteaba que era importante ir construyendo la doctrina de manera que fuera más sólida. De esa forma se ganó algunas críticas en algún momento porque personas malentendieron que ella había presentado una crítica al caso de Roe versus Wade, pero es dentro de esa misma idea de que debía mantenerse esta doctrina y ir creciendo poco a poco de forma que fuera sólida y no recibiera todos los ataques. Ya en el 93 ya ella estaba hablando de cómo Roe estaba todo el tiempo bajo ataque y sabemos que todavía hoy está bajo ataque y ahora con más razón estaría en peligro. Al principio de su término en el Tribunal Supremo, que duró 27 años, había una composición del tribunal un poco más liberal que lo que tenemos ahora y en esos momentos la jueza asumió una posición más moderada
ella misma se refería a ella como una visión moderada del tribunal. Durante esa época escribió unas decisiones muy importantes como el caso de United States versus Virginia del 1996, en el que se derrotó la política de admisión solamente para hombres de un instituto militar de Virginia, utilizando esta misma estrategia de la cláusula de igual protección de las leyes de la 14ª enmienda y logró una votación mayoritaria de 7-1. También hay decisiones muy importantes con respecto a otros sectores marginados, como por ejemplo para las personas con discapacidad, para el asunto de los derechos electorales, particularmente derechos electorales de las personas negras, y el asunto de la protección de las personas privadas de libertad. También ya entonces en la segunda mitad de su término, ya con una composición de un tribunal mucho más conservador, ella se mueve un poco más hacia una visión más progresista, un poco más radical en la forma que escribe, y aquello que mencionó, ¿verdad?, en ese discurso de 1993 sobre el trabajo colegiado, sobre ser moderado en las opiniones, ya uno no lo ve tanto, y escribe entonces unas disidentes que son muy fuertes, y de ahí que entonces la gente empiece a reconocerla por sus posiciones disidentes, y esa visión icónica empiezan a salir esos mensajes de I dissent, moviéndose a lo que había sido la práctica de las disidentes que decían respetuosamente diciendo, ya ella empieza a hablar de yo diciendo, ¿verdad? Sin más fuerte en sus planteamientos. Podemos recordar algunas visiones disidentes importantes que quizás mencionamos más adelante porque se me ha acabado el tiempo, pero en el caso de Bush versus Gore, en el caso de Hobby Lobby también hubo una disidente importante, y en el caso de Ledbetter versus Goodyear, que es sobre igual paga por igual trabajo, logró con la fuerza de su disidencia mover a que el presidente Obama presentara como su primera pieza legislativa una ley para poder arreglar, ¿verdad?, el problema que ya la jueza Ginsburg había identificado en su opinión disidente. Yo quisiera añadir a lo que tú dices que una de las estrategias en la discusión de la norma jurídica, sino de que planteaba el impacto que iba a tener, y con eso iba generando un tipo de perspectiva que no se veía antes, porque el que vaya al derecho positivo no necesariamente va a ver ese impacto. Además, siendo ella la mujer que era y en las experiencias laborales y educativas que había tenido, sufriendo el discrimen directamente, pues sabía que los otros no iban a tener la perspectiva que ella tenía como mujer discriminada en todo ese paso de su vida profesional, aun cuando venía con unos estudios extraordinarios en las mejores universidades del país. Igualmente, ella era muy rigurosa en el análisis, ¿verdad? Y había una gran claridad en la expresión de la jueza Ginsburg en sus decisiones y en sus comentarios, además de su enorme capacidad del trabajo. Pero además quería mencionar, ya que hablaste de esa discusión que se dio públicamente con relación a su posición ante Roe, porque ella entendía que basarse exclusivamente en el derecho a privacidad no era suficiente, que ese no le iba a permitir más adelante, pero la igual protección de las leyes como fundamento para adquirir una igualdad era esa la que ella entendía que era más adecuada, además de que veía como buscadora de consenso, como se ha dicho que era mejor ir poco a poco con esta incrementalidad de la que hemos hablado. Pero ella pensaba que entonces era mejor dejar que fueran los estados paulatinamente, ya que se estaban liberalizando varias leyes estatales de aborto, las que fueran abriendo ese camino. Sería interesante evaluar ahora, ¿verdad?,
pasados estos años y las experiencias y la movida hacia la derecha que han tenido varios sectores y los esfuerzos estatales para derogar muchísimas de las legislaciones flexibilizadoras y liberadoras, ¿cómo ha quedado esa teoría que tenía ella y defendía en ese momento? Y en el caso de González versus Carhart en el 2007, que era el caso del partial abortion, ella pudo manifestar su apoyo, y no solamente en ese caso, en los casos posteriores que llegaron al Tribunal Supremo sobre el aborto, manifestarse en pro de confirmar el derecho al aborto que estaba establecido en el caso de Roe versus Wade. Yo creo que en aquel momento fue malinterpretada. Me parece que el asunto era una cuestión de estrategia, de eso mismo que estábamos hablando, de la forma del análisis. Ella planteaba que no era sólido plantear el derecho al aborto como un derecho a la privacidad basado en las penumbras, ¿verdad? Porque no podía el tribunal encontrar una disposición constitucional sólida para eso, cuando ella entendía que lo más sólido era trabajarlo a través de la igual protección de la ley. Ese tema, Yanira y Tati, lo voy a abordar en unos minutos después que la compañera Tati trabaje el tema que ella quería comentar sobre la educación y el trabajo. Yo sí creo que la jueza Ginsberg lo que planteaba era que teníamos que mirar tanto el tema de la libertad reproductiva como el derecho a trabajar y el derecho a estudiar como parte de la ciudadanía de las mujeres, protegida por la igual protección de las leyes. Pero hablamos de eso en unos minutos. Bien, aunque ya Yanira ha mencionado de pasada los dos temas que quería exponer, el de la educación y el del trabajo, sí quería empezar con un contexto que no lo he oído mencionar y creo que es importante. Ruth Bader nace en el 1933. Hacía escasamente 13 años que se había aprobado el derecho al voto de las mujeres. Y ese contexto es importante, porque se nos olvida. Ese era otro mundo. Ella nació con el siglo, como dice la canción. Ella nació con el siglo y en esa época de su adolescencia, las mujeres estaban en la casa, en los 50s, en los 1950 las mujeres estaban en la casa y eso era lo natural, eso era lo esperado, eso era lo bien visto. Y ella misma relata cómo su mamá se quedó con ese deseo de haber podido trabajar fuera, de haber hecho cosas con su vida, y ella estaba deseosa y dispuesta a hacer lo posible porque esas limitaciones se fueran rompiendo. Pero fue poco a poco que se fue dando cuenta. Cuando estaba en la escuela superior, ella misma dice que ella era como cualquier otra, era cheerleader. Ella no se había percatado realmente de ese trato discriminatorio tan limitante. Pero ya cuando empiezan los estudios, fíjense que cuando ella entra a estudiar a Harvard, es que hace muy poco tiempo que Harvard admitía mujeres en la escuela de Derecho. Así que cuando se dice ella era una de 9 mujeres dentro de un universo de más de 150 hombres, pues es porque Harvard llevaba muy poco tiempo admitiendo mujeres. Era exclusivo, era excluyente. Y esa era la vida de las mujeres. Educacionalmente habían habido y existían en ese momento grandes limitaciones. Sabemos que las mujeres han tenido que radicar acciones judiciales para el voto antes de 1920 que se aprobara y nos decían que no. Y se llevaron acciones para que pudiesen ser abogadas y perdían porque había esa visión tan cerrada de qué podían hacer las mujeres y que no era propio hacer para las mujeres. Así que cuando ella se gradúa de Harvard, se va para Columbia y realmente es en Columbia University que ella se gradúa, ella solicita para ser oficial jurídico de Frankfurter. Venía con las mejores cualificaciones y Frankfurter la razón que da, y eso está en los libros, es que ella estaba casada y tenía una bebé de menos de 2 años y que él no creía que eso era posible. Así que ella tuvo que ir a hacer otro trabajo de oficial jurídico con otro juez, pero no del Tribunal Supremo, que era como ella hubiera querido inicialmente. Entonces, ella decidió, yo creo que muy directamente,
que ella iba a trabajar temas de educación y de empleo sobre todo para abrir esas puertas con sólidos argumentos de derecho. Y en el caso que mencionó Yanira de Virginia Military Institute, es un caso importantísimo, primero porque ella logró en el caso, con esa relación impecable que tenía, hacer un relato de todos estos pasos que se fueron dando, los que se perdían, los que se ganaban, los que aclaraban cuáles eran las limitaciones, que no era que las mujeres no tuvieran las capacidades, sino que no se le daban las oportunidades porque no se las reconocían como que tenían capacidades como los hombres, la capacidad de ejercer un empleo o de ser exitosas en el mundo del estudio. Y en Virginia era un instituto del Estado, el Estado excluía mujeres, decía que era para crear ciudadanos civiles y militares de una gran conciencia moral y liderato para el país en el futuro, pero excluían a las mujeres. Y cuando se lleva el caso en el distrito, los reclamantes pierden la reclamación y el circuito revoca, pero lo que hace es que ordena y diga, tráiganme un remedio. Así no puede ser, pero tráiganme un remedio. ¿Y cuál fue el remedio que articuló entonces el estado de Virginia con el Virginia Military Institute? Hacer otra institución, pero para mujeres. Así que es el separate but equal. Aquí vemos exactamente el separate but equal del caso de Plessy versus Ferguson, ¿verdad? Y entonces ahí cuando proponen este instituto femenino, nuevamente los demandantes radican y esta vez pierden tanto en el distrito y pierden en el circuito. Es en el Supremo entonces que Ruth Bader Ginsburg, con decisiones adversas a niveles de circuito y distrito, convence a todos los jueces del Supremo menos Antonin Scalia. ¿Cómo lo hizo? Con ese relato poco a poco de cómo se había prohibido el uso de unas capacidades sin justificación racional alguna. Y no tan solo entonces dice, no, es que no tiene que ser racional, es que tiene que exigirse un escrutinio mucho más elevado que el escrutinio racional tradicional, porque estamos hablando de la igual protección de las leyes. Estas son personas iguales ciudadanos que tienen que tener el mismo derecho. Si hay 10 mujeres nada más que pueden cumplir con los requisitos de esta institución, no se les puede cerrar las puertas a esas 10 mujeres, aunque 90 mujeres no estén interesadas. Pero esto no es un problema de quiénes están interesados y quiénes no, sino quienes tienen las capacidades y que se les evalúe en sus méritos. Y ese es lo importante del caso de Virginia, que ella hace todo este relato y establece claramente un rigor en el escrutinio del tribunal mucho más alto de lo que se había llevado hasta entonces. Sí, es en el caso de... Perdóname. ¿Tienes otro caso que vas a presentar? Adelante. Sí, yo creo, aunque ella también lo mencionó, Yanira, pero el caso en el ámbito laboral, yo creo que también hay que destacar un aspecto del caso de Ledbetter versus Goodyear, ¿verdad? En este caso, esta mujer la reclutan, le asignan un salario, eso es el que ella recibe, no lo cuestiona, no sabe que no es el adecuado, le parece bien, y cuando pasan los años y llega el momento de tomar unas acciones personales y laborales, se da cuenta de que ella es la que menos gana entre todos los varones, aun cuando hacían exactamente el mismo trabajo. El problema es que cuando ella se da cuenta y radica, el tribunal decide a favor del planteamiento de Goodyear, diciendo es que ya se prescribió la acción porque ella tenía un X periodo de tiempo para hacerlo, que fue en el momento en el que la contrataron. Pero ahí a mí me parece maravilloso como lo analiza Ruth Bader Ginsburg en su disenso, porque no logra convencer en este caso a los jueces de que la justicia era que se les reconociera a ella. Los jueces entendían que se había violado la ley, los jueces entendían que no había razón para pagarle menos, pero entendieron prescrita la acción. Y ella plantea, me parece que de una manera maravillosa, diciéndole, es que el tribunal no comprende o le es indiferente las formas insidiosas en que se discrimina contra las mujeres en los salarios.
porque los patronos no le dicen a todos los otros empleados cuál es el salario del que está al lado. Eso es como un secreto, que ella misma lo menciona. Esto es como un secreto en las industrias, para que los empleados no se den cuenta de dónde hay acción discriminatoria y puedan actuar. Y en ese sentido, cuando ella dijo, yo disiento y la bola está en la cancha del Congreso. Así que directamente le dijo, Congreso, ustedes pueden resolver esta injusticia terrible con esta mujer que la han dejado sin remedio. Y eso es, como decía Yanira, lo que lleva al presidente Obama a firmar esa primera Lilly Ledbetter Fair Play Act. Eso es interesante porque, fíjate, le decía yo a mis estudiantes anoche que estábamos discutiendo precisamente los casos de igual protección de las leyes con respecto al discrimen por sexo, y obviamente tenemos que hablar de Ginsburg. Y le decía, mencionándole ese caso en particular, que la jueza lo que les está diciendo a los jueces es que ustedes no tienen perspectiva de género, ustedes no entienden cómo las mujeres viven sus situaciones de discrimen. Y sin decir todas las palabras, precisamente lo que ella está diciendo es, ustedes no pueden entender jamás cómo es la experiencia de mujer enfrentándose por primera vez a darse cuenta que ha sido totalmente discriminada. Y esta es una de las cosas que estábamos mencionando ahorita, ¿verdad? La forma en que ella selecciona las palabras y seleccionaba la forma de dirigirse al tribunal. Otro de los casos bien interesantes que escribe ella, una disidente muy fuerte, fue en el caso de Shelby County versus Holder en 2013. Esa famosa disidente en una opinión de 5-4 sobre una ley de derechos electorales que existía ya desde los 60, ¿verdad? Entonces el tribunal decide ya quitar esas protecciones de esa ley, y ella dice, desechar la autorización previa, estoy traduciendo, cuando ha funcionado y sigue funcionando para detener los cambios discriminatorios, es como quitarle el paraguas a una persona en medio de una tormenta porque en ese momento no se está mojando. Y a mí me parece tan excelente esa metáfora, ¿verdad? Y es eso que estábamos hablando de lo cuidadosa que era en términos de la selección de sus palabras y sus metáforas. Sí, lo que señalaban de que ella trataba siempre de traer al tribunal la experiencia vivida de un sector que un tribunal compuesto por una mayoría de hombres no entendía. También se refleja en los casos que tienen que ver con los derechos reproductivos y los derechos sexuales de las mujeres. Ella, durante los primeros 15 años que estuvo en el tribunal, como decía Yanira y mencionaba Fernos, como decía la profesora Reyes y la profesora Fernos, ella al principio trató de mantener ese ambiente colegiado, trataba de tener mucho cuidado con sus disensos, pero a partir del 2007, ya al cabo de 15 años en el tribunal y con los cambios hacia un conservadurismo, como mencionamos anteriormente, ella se percató de que el ideal de igualdad de género que ella había promovido durante toda su carrera estaba en peligro, especialmente en todo lo relacionado con los derechos reproductivos. Y comenzó a escribir opiniones disidentes mucho más fuertes y a leerlas públicamente. En el caso Cajard versus González, que se decidió ese año, en el 2007, el tribunal evaluó un estatuto que había pasado el Congreso llamado Partial Birth Abortion Ban Act, y en una mayoría de 5 jueces varones, determinaron que la ley era válida, puesto que no era tan amplia como para constituir una carga indebida sobre el derecho de las mujeres a terminar un embarazo. Recordemos que en el caso Roe versus Wade se estableció que el derecho a terminar un embarazo es un derecho constitucional fundamental protegido por el derecho a la intimidad. Recordemos que la jueza Ginsburg siempre ha planteado que es parte de la igualdad de género protegida por la igual protección de las leyes, y que entonces en el caso Casey, resuelto después de Roe, el tribunal había cambiado el esquema de trimestres que se estableció en Roe y estableció como doctrina
que el gobierno podía reglamentar la provisión del servicio de terminación de embarazo siempre que esa reglamentación no impusiera una carga indebida sobre el derecho de las mujeres a tomar la decisión y a terminar un embarazo no deseado. En este caso, el juez Kennedy escribió la opinión mayoritaria y resaltó que el tribunal había reconocido que el gobierno tiene un interés legítimo en la preservación y promoción de la vida fetal. La jueza Ginsburg escribió una opinión disidente muy fuerte, se unieron otros 3 jueces a ella, varones, y utilizó lenguaje fuertísimo para indicar que aunque la mayoría no estaba revocando a Roe versus Wade ni a Casey, se alejaba de los principios establecidos en esos casos y que esa decisión era altamente alarmante, que oscurecía la línea entre la viabilidad fetal y la inviabilidad, que por primera vez desde Roe la Corte aprobaba una ley que no establecía salvaguardas para la salud de las mujeres y que esa ley no cumplía ningún interés gubernamental legítimo ni protegía la salud de las mujeres, como he dicho. Así es que ella dijo que en esencia la Corte le negaba a las mujeres su derecho a tomar decisiones autónomas sobre sus cuerpos y que la ideología adoptada por la mayoría reflejaba ideas primitivas sobre el rol de las mujeres en la familia. Finalmente indicó que esa ley no cumplía ningún fin gubernamental legítimo y que era simplemente irracional. Y esta estrategia de leer sus disensos en público estaba dirigida a comunicar a la comunidad jurídica, a también las activistas y defensoras de estos derechos, lo que estaba ocurriendo en el tribunal. Su objetivo era precisamente resaltar lo que por décadas se había estado defendiendo, planteando que las leyes que niegan a las mujeres el poder para controlar sus cuerpos y sus decisiones de si quieren ser madres o no, es una violación a la igualdad, a la libertad y también a la privacidad. Así es que después de ese caso, en el 2014, la jueza Ginsburg disintió fuertemente en otro caso donde el tribunal evaluó un planteamiento que trajo la empresa Hobby Lobby, que cuestionaba la constitucionalidad del mandato que incluía la Affordable Care Act, que algunos conocen como Obamacare, pero el nombre, ¿verdad?, es Affordable Care Act. Esa ley requería que los patronos proveyeran cubierta de seguro de salud para los métodos contraceptivos aprobados por el FDA. Y en otra opinión 5-4, la mayoría conservadora del tribunal determinó que el gobierno no podía obligar a una corporación íntima, ¿verdad?, una corporación familiar, aunque esta corporación tenía miles de empleados, pero se manejaba de manera íntima, con una corporación no pública, pues que el gobierno no podía obligar a esa corporación a cumplir con ese mandato de proveer cubierta médica para los anticonceptivos a las trabajadoras porque infringía sus ideas religiosas, las ideas religiosas de los dueños de la corporación. La jueza Ginsburg planteó que ella no veía ninguna razón por la que el patrono, las ideas religiosas del patrono se iban a ver afectadas por una decisión que las mujeres trabajadoras iban a tomar en consulta con sus médicos en la privacidad del consultorio, como tomaban otras decisiones tales como, y así lo puso claramente en su disenso, tales como atenderse una infección o un reemplazo de cadera. Así es que, pero de nuevo, ella señaló que la mayoría de hombres que tomó la decisión en el caso no comprendía el impacto de la determinación y que ella esperaba que abrieran los ojos en el futuro. O sea que mensajes muy fuertes a sus compañeros y también pues a la comunidad jurídica y la comunidad de derechos humanos. Perdona que interrumpa, pero al escucharte recuerdo también otro caso en el que se nota esa estrategia de ver y resaltar el impacto en la vida de las personas de lo que puede ser una norma o una decisión. Y es aquel caso en el que hubo un strip search a una adolescente,
¿verdad? Porque se estaba alegando que ella había guardado algo que estaba prohibido en el ambiente escolar. Y entonces se ordena hacer una inspección de sus propiedades e inclusive le ordenan que se desnude prácticamente y se quede en las ropas íntimas. Y los jueces como que no ven ningún problema con eso, acostumbrados a que la vida de los hombres en el locker, en las actividades deportivas es otra. Pero ella le señala nuevamente desde la perspectiva de la vida de las mujeres y de los sentimientos que se sienten en ese momento y lo que significa para una joven adolescente que le obliguen a desnudarse porque la van a registrar. Así que nuevamente ella usaba esos argumentos con la perspectiva de la vida de las mujeres para traer ante la atención de los tribunales y también del pueblo cuando lo hace público, de que están tratando de una manera diferente y que hay que ser consciente de esas diferencias al establecer la normativa. Sí, quería señalar que ahora mismo hay pendiente ante el Tribunal Supremo un caso donde se impugna una regla que adoptó el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos que amplía las exenciones por creencias morales o religiosas del mandato de la Affordable Care Act. Así es que esta situación de ataque a los derechos reproductivos de las mujeres es constante. En el 2016 el tribunal resolvió el caso Whole Woman's Health versus Hellerstedt, en donde se analizaba una ley que exigía, una ley de Texas que exigía que los médicos que proveyeran servicios de terminación de embarazo tuviesen privilegios de admisión en hospitales cercanos a donde proveían el servicio y que las clínicas que ofrecían servicios de aborto cumplieran con requisitos como se le exigían a lugares donde se ofrecía cirugía ambulatoria. Ese caso pues se resolvió por voz del juez Breyer, quien señaló que esos requisitos de privilegios de admisión y requisitos de clínica constituían una carga indebida para las mujeres de Texas que se iban a ver obligadas a viajar las largas distancias porque la mitad de las clínicas iba a tener que cerrar. Y la jueza Ginsburg emitió una opinión concurrente y aprovechó de nuevo para mencionar que en los estados y llamar por su nombre este tipo de leyes que se estaban aprobando en los estados que se conocen como trap laws, que son leyes que imponen más y más requisitos a la prestación del servicio de terminación de embarazo con el propósito de eliminar el acceso a esos servicios. Y ella dijo claramente que esas medidas lo que provocan es que las mujeres que confrontan embarazos no deseados y están en circunstancias desesperantes recurran a servicios de aborto inseguros. O sea que el lenguaje de las activistas, el lenguaje del movimiento de mujeres en torno a la importancia de este derecho para la libertad, para la igualdad y para la seguridad física, emocional y de vida de las mujeres, ella lo adoptó, lo incluyó en esa opinión concurrente que es de 2 páginas, pero es muy clara en cuanto a ese problema que sigue ocurriendo y en este año, en junio 29, el tribunal consideró una ley similar a la de Texas que había sido aprobada por Luisiana y la declaró inconstitucional en una mayoría de 5-4. Cuidado porque Roberts fue el voto que logró la mayoría, pero escribió que entendía que había que declarar inconstitucional la de Luisiana porque violaba el precedente establecido en Whole Woman's Health, pero que él todavía sostiene la postura que adoptó en su opinión disidente en el caso Whole Woman's. Y eso es una de las preocupaciones grandes, ¿verdad? Una de las preocupaciones grandes que existe ahora es qué va a pasar, ¿verdad? En esta vacante, cuáles son los movimientos políticos que pueden afectar las decisiones de derechos adquiridos de las mujeres y de otras minorías. Yo creo que Tati nos iba a hablar un poco de ese proceso político alrededor de esto. Bueno, ya vemos que desde la misma noche del viernes, cuando se notifica el fallecimiento de la jueza Ginsburg, ya hubo expresiones increíblemente torpes, a mi entender, de que iban inmediatamente a considerar cualquier nominación que hiciera el presidente
según expresiones de Mitch McConnell en el Senado, y después reiteradas por el presidente Trump también, de que él iba a hacer el nombramiento y el Senado diciendo que lo va a considerar, algo que no hizo cuando el último año del presidente Obama y su intento de nombrar un juez al Tribunal Supremo cuando la muerte de Scalia. En ese sentido, pues vemos que va a haber una gran batalla, ya está iniciada, tanto en el Congreso como a niveles políticos en los estados, porque tiene que haber entonces una confirmación por el Senado. La mayoría republicana, pues sabemos que controla el Senado, pero de todas maneras los números no son tanta, la diferencia no es tanto. Y al momento que estamos, ya hay 2 senadoras que han dicho que no considerarían votar en estos momentos, sino que lo dejarían para después de las elecciones, después que se sepa quién es el nuevo presidente y que tome la decisión. Eso implica que faltan todavía 2 votos más para impedir que se confirme cualquier persona nominada por el presidente Trump. Y ahí es donde está la lucha en este momento, ¿verdad? ¿Cuántos de esos senadores republicanos están en alguna situación débil electoralmente que pueda los ciudadanos de ese estado poner una presión para que no confirmen ninguna nominación del presidente en este momento tan crucial, que estamos a 40 días de las elecciones, que hay un país que está dividido, que hay una gran molestia con relación a cómo se están tomando las decisiones, no con la información adecuada y no tomando en consideración los intereses de los distintos sectores, sino impulsando una sola visión. Ahí parece que va a ser difícil conseguir esos 2 votos, pero no imposible. Estaba escuchando ayer las expresiones de Schumer, el líder de los demócratas en el Senado, y ellos entienden que ellos van a usar, y lo dijeron así, vamos a usar todos los mecanismos que las leyes nos permiten para evitar que este presidente pueda nombrar un tercer miembro al Tribunal Supremo. Y tenemos que recordar que cuando Clinton nombra a Ruth Bader Ginsburg al Tribunal Supremo, hacía 25 años que un presidente demócrata no tenía oportunidad de nombrar a un juez al Supremo. Así que han habido demasiados periodos de nombramientos de presidentes republicanos, muy pocos de presidentes demócratas, y entonces esta vuelta al conservadurismo es resultado de esos nombramientos, de esa lucha cultural que se está dando en Estados Unidos y que se quiere ganar de todas maneras, porque representa ahora mismo, para por lo menos grandes sectores de la población, un gran peligro de que ese tribunal se aparte de la defensa de los derechos humanos, de los derechos de las minorías, de los inmigrantes, de los que no tienen plan de salud, de las mujeres, de la población negra, de la población LGBTQ. O sea, que hay demasiado en juego como para que no se active todo el aparato y el proceso político en los diferentes estados. Yo creo que esto lo vamos a seguir viendo, aunque sospecho que el presidente va a hacer rápidamente su movida de un nombramiento, y ya hay nombres que se están colando en la prensa de quiénes podrían ser. Ya por seguro se entiende que va a ser una mujer, pero esa mujer va a ser una mujer joven, porque obviamente lo que se interesa es que esté muchos años en el Tribunal Supremo defendiendo las posiciones que tenga y las visiones sobre el derecho que tenga. Pero lo que estamos viendo en términos de quiénes son esas mujeres que suenan en el éter, es que son mujeres muy conservadoras, extremadamente conservadoras, que según sus decisiones han sido decisiones donde en mayoría o en minoría han estado en contra de, por ejemplo, que si han habido personas solicitando exilio en Estados Unidos y protección como inmigrante protegida porque fueron torturados en su país y se prueba que fueron torturados, entendió que no tenían derecho a una protección particular. Así que vemos que en áreas del derecho que son fundamentales para los derechos humanos de los grupos más marginados, no van a nombrarse personas, parece ser,
que vayan a defender esa visión de igual protección de las leyes para todos. Es bien importante esta reflexión, esto que estaba mencionando Tati, porque una de las cosas que se habla mucho en cuanto a llenar los espacios, ¿verdad? Desde la perspectiva de las mujeres, no solamente en este caso del tribunal, sino ahora con el proceso eleccionario, se habla de la necesidad de llenar más espacios públicos con mujeres. Y eso es importante en términos de la representación, ¿verdad? Es importante para las nuevas generaciones y para la gente que estamos ahora mismo, que hayan más mujeres en esos espacios decisionales, ¿verdad? Pero es importante también que esas mujeres que estén ocupando esos espacios tengan unas perspectivas de género, que defiendan los asuntos de las mujeres, que no sean simplemente tokens, personas que están allí para llenar unas cuotas, pero que realmente nuestros reclamos y nuestras necesidades no tengan oído en esas personas que están ocupando esos espacios. Y yo creo que esto es un asunto que debemos considerar para cuando tomemos decisiones políticas. Es importante la representación, es importante que estén las visiones nuestras ahí, pero también es importante que nuestra perspectiva tenga espacio en esos espacios. Sí, estoy de acuerdo totalmente con este planteamiento que traes. No porque sea mujer quien coloquemos en un puesto en la judicatura, no necesariamente implica que va a tener una perspectiva que tome en cuenta las vidas cotidianas de mujeres, de la multiplicidad de experiencias que tenemos en el país. No todas las mujeres viven en las mismas condiciones que, por ejemplo, nosotras o las juezas que podamos colocar en esos espacios. Hay mucho por hacer. La jueza Ginsburg se planteó que se adoptara el escrutinio más estricto para evaluar las distinciones y los discrímenes basados en género y sexo. Sin embargo, el tribunal aún no ha adoptado ese escrutinio. El escrutinio que se utiliza, aunque es exigente, es un escrutinio menor. Y noten que esa era una meta que ella tenía desde que era abogada litigante, llega al Tribunal Supremo y no logra que se establezca como tal. Quería comentar que aquí en Puerto Rico, ella dio esta lucha a través del litigio entre el año 71 y el año 79. Aquí en Puerto Rico, en ese periodo, había organizaciones de mujeres y mujeres profesionales del derecho, trabajando en distintas instancias y promoviendo cambios a favor de las mujeres. Y aquí se consiguió, mediante el litigio, que se eliminaran normas de evidencia que discriminaban por razones de estereotipos de género, y se consiguió la reforma del Código Civil en el 1976 para eliminar una serie de disposiciones que discriminaban contra las mujeres en la relación matrimonial y en las relaciones con sus hijos e hijas, en la administración de los bienes, etc. Así es que quería resaltar que aquí hemos logrado muchos cambios, algunos incluso antes de que lo que se ha logrado a nivel del Tribunal Supremo de Estados Unidos, gracias al movimiento de mujeres que ha estado muy activo. Y que en los años 70 pues hubo un gran resurgir de ese movimiento, final de los 60 y durante los años 70, y hoy día pues contamos con un grupo nutrido de organizaciones de mujeres y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, y esperamos que tengan una voz en todos estos procesos aquí en nuestro país. ¿Qué ha significado la vida de la jueza Ginsburg para el colectivo de mujeres, para la sociedad y para nosotras? Yanira, María Dolores. Yo creo que es importante durante este periodo en el que estamos haciendo reflexión sobre la vida de la jueza Ginsburg, pensar en qué nos resta por hacer. Como estabas diciendo anteriormente, una de sus metas era lograr el escrutinio estricto, ¿verdad? Que se aprobara la forma de análisis más estricta para las mujeres, y eso no se logró. Pero además estaba esto, y lo había mencionado al principio, relacionado a todo un esquema
de igualdad de derechos a nivel constitucional. Para eso es que durante la década de los 70 se estaba luchando por el Equal Rights Amendment, la enmienda constitucional para la igualdad de derechos, que nunca logró ser aprobada a nivel de los estados, contrario a lo que pasa en Puerto Rico, que nuestra constitución establece directamente una prohibición al discrimen por razón de sexo, y eso ayuda, ¿verdad?, que en Puerto Rico se trabaje de manera más estricta con el discrimen por razón de sexo. Pero hay muchas otras áreas que faltan por trabajar. Tati había mencionado la importancia del trabajo de la jueza Ginsburg en términos de las áreas de empleo y de educación. Todavía hay que trabajar por los asuntos de paga por igual trabajo y una participación real de las mujeres, y para que las mujeres puedan participar de forma efectiva y real en espacios públicos y en espacios de trabajo, es necesario que hablemos de la necesidad de los centros de cuidado, que haya centros de cuidado en todos los espacios públicos para garantizar esa participación. Definitivamente, en términos de los derechos sexuales y reproductivos, como había mencionado anteriormente, el derecho al aborto está en total ataque en todo momento. Hay que mantenerlo, pero no solo mantenerlo, ampliarlo, para que sea un aborto seguro y accesible para todas las personas. El asunto de la violencia contra las mujeres, no solo en Estados Unidos, sino también en Puerto Rico, hay que atenderlo de alguna forma más creativa o más amplia, ¿verdad? El aumento en la violencia que estamos viviendo, que quizás puede tener que ver con la pandemia o con las crisis que sabemos que aumentan el asunto de la violencia. Me preocupa el asunto de las desaparecidas recientemente en Puerto Rico, y todos los asuntos de violencia institucional en términos del acceso a la salud, acceso a la educación, a la justicia, el problema de la pobreza y la vivienda digna, ¿verdad? Son asuntos de mujeres que tenemos que trabajar. Y finalmente, la perspectiva de género en todas las decisiones públicas y privadas como un elemento transversal a todo nuestro quehacer público y político, son asuntos que tenemos que seguir trabajando y seguir luchando por ello. Gracias, Yanira. María Yo Dolores, quisiera abordar? un último comentario. A mí me parece que debemos estar conscientes de que con el nombramiento que parece que se va a hacer y la confirmación que posiblemente ocurra y el ingreso al tribunal de una persona conservadora que solidifica la visión conservadora por varias décadas más en el tribunal, la lucha de los derechos humanos se va a trasladar a los estados. Y me parece importante que obviamente haya conciencia de eso para que haya el movimiento político necesario para conseguir los logros a niveles de las constituciones o de las legislaciones de los estados. Eso es un llamado entonces a la juventud, y yo estoy optimista en ese sentido porque veo que Ruth Bader Ginsburg, precisamente uno de los legados más bellos que ella deja, es esa capacidad que tuvo de llegar a la juventud. La juventud estaba enamorada de Ruth Bader Ginsburg, ¿verdad? Y uno veía todo lo que se producía y la emoción que ella generaba en estas, sobre todo jóvenes mujeres que estudian, que trabajan, que quieren un mundo más justo. Y a mí me parece que de la lista que acaba de mencionar Yanira, de todas las tareas inconclusas a las que tenemos que dirigir nuestros esfuerzos, aquellas que tienen que ver con cuidado de niños y con salir de la pobreza y de la mayor participación política están íntimamente vinculadas y deben tener nuestra atención. Y cierro con una anécdota que me pareció bellísima de parte de la jueza. Ella tuvo un oficial jurídico varón que le pidió horario flexible en el Tribunal Supremo, porque él tenía 2 hijos pequeños y su esposa tenía un trabajo que no tenía flexibilidad alguna. Y ella accedió. Y entonces las horas las cumplía de diversas maneras. Y ella dijo, es que este es mi sueño de cómo debe estar estructurado el mundo. Cuando los padres asumen, varones, igual responsabilidad por el cuidado de los hijos, entonces será cuando las mujeres serán verdaderamente libres. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y eso lo tenemos que luchar porque no hay forma que se puedan liberar todas las posibles
opciones para las mujeres que estén disponibles si no hay esa responsabilidad en el que el Estado y el padre de los hijos tiene que asumir. Así que me parece que eso es un gran legado, una gran visión de igualdad social que ella también, además del derecho, nos ha dejado. Gracias, gracias María Dolores y Yanira. Quería añadir que la jueza Ginsburg también se unió a opiniones mayoritarias del Tribunal Supremo en torno a los derechos de las personas LGBTIQ+, que no hemos tenido por falta de tiempo la oportunidad de discutirlas todas en detalle, pero ella estuvo en la mayoría en el caso de Windsor, en el caso de Obergefell, que reconoció el matrimonio igualitario, en el caso de Bostock, que se resolvió recientemente estableciendo que la prohibición del discrimen por sexo que surge en el empleo, que surge del título 7 de la Ley de Derechos Civiles, cubre el discrimen basado en orientación sexual y en identidad de género. Así es que ella también promovió los derechos de las personas gay, de las personas trans, y tenemos que mencionarlo porque es parte de su aporte a lograr una sociedad más justa para todos y todas. Creo que hasta aquí llegamos. ¿Hay alguna pregunta, Yanira? Sí, antes de irnos tenemos varios comentarios y algunas preguntas. América Facundo nos dice si creemos que hay alguna posibilidad de que Sonia Sotomayor asuma el rol de protección de los derechos humanos de las mujeres que tan tristemente queda en el aire por la partida de la jueza Ginsburg. Y el profesor Carlos Concepción nos menciona, comentando el asunto de que cómo Ginsburg se convierte en una figura verdaderamente popular, en un ícono de los tiempos. Su arma era principalmente una pluma y su reconocimiento trascendió a la cultura popular. ¿Cuándo o qué fue lo que ocasionó ese reconocimiento en círculos no jurídicos? Tenemos dos preguntas. Yo voy a dirigirme a la segunda. Yo creo que la jueza Ginsburg tuvo esa influencia y ese impacto tan grande porque además de sus escritos y de su vida personal de tanto éxito y esfuerzo, ella utilizó estrategias nunca antes utilizadas, como por ejemplo, eso de ponerse el collar del disenso cada vez que estaba disintiendo y cuando iba a leer el disenso desde el estrado, se ponía ese collar. Entonces la gente empezó a regalarle collares. Ustedes deben haber visto el documental donde ella enseña en el closet del tribunal todos los collares que recibía y ella se los ponía también, pero había uno que era el del disenso, ¿verdad? Yo creo que ella, esa visión también de ir a la ópera, pero no tan solo ir a la ópera, sino de vestirse de época y salir de extra en distintas representaciones operáticas en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Tanto así que cada vez que ella iba a un performance, la ovacionaban solamente por llegar al Metropolitan Opera House, ¿verdad? Así que ella tenía un impacto en la vida cultural diaria de la sociedad norteamericana que atraía a los que veían en ese tribunal pues algo allá muy árido, muy seco, puramente de abogados que están discutiendo el derecho. Ella era vida, demostraba placer por la vida y se abría a que se vieran las cosas que a ella le gustaban y que era posible hacer por todo el mundo. Yo creo que ella se convirtió sin duda en un ícono cultural y sobre todo para la juventud. Sobre la jueza Sotomayor y la posibilidad de que adopte esa defensa de los derechos de las mujeres y de las comunidades marginadas, creo que lo ha hecho en algunos de los casos en los que ha escrito opiniones concurrentes, disidentes. Creo que tiene una gran oportunidad. La vida pues nos da oportunidades y esta es una que tiene la jueza Sotomayor para continuar con ese legado. La jueza Sotomayor también es un ícono en el tribunal y en el Tribunal Supremo, y de hecho su presencia en el Tribunal Supremo generó muchísimo interés y lo sigue generando. Así es que pues tiene ahora ese espacio. Me imagino que va a echar de menos
a la jueza Ginsberg, porque sé que la jueza Ginsberg pues, le dio apoyo cuando se inició y por su personalidad pues mantenía relaciones muy cercanas con los demás jueces y juezas. Creo que hemos llegado al fin, ¿o hay algún otro comentario que quieres traer? Hemos llegado al punto, queríamos hacer esto en 1 hora, ¿verdad? Pero hay 2 comentarios adicionales. Una persona, Marta Acevedo, pregunta si alguna de nosotras tuvo la oportunidad de conocerla personalmente cuando visitó a Puerto Rico. Yo sé que Esther sí. Y también preguntan si sabemos cuál era la posición de la jueza sobre la pena de muerte. Sobre eso tengo que decir que la jueza estaba opuesta a la pena de muerte y en muchas las ocasiones que tuvo la oportunidad de escribir sobre eso, lo hizo así a través del tribunal. Esther, en unos minutos. En pocas palabras. Sí, yo conocí personalmente a la jueza Ginsberg cuando vino a Puerto Rico a enseñar unos cursos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y también en una de sus visitas al programa de Barcelona, pude compartir con ella visitas a museos, visitas a una tiendita a buscar los guantes que ella usaba, que los usaba por razones de salud, porque por sus condiciones de cáncer se les había afectado mucho la piel. Recuerdo que en una ocasión íbamos a visitar un museo, había que ir en carretera como por 3 horas, y ella se llevó trabajo del tribunal y me contó que lo más que le afectaba eran las peticiones de paralización de las ejecuciones de personas que habían sido convictas y se les había impuesto la pena de muerte. Me contaba que esos casos le daban mucho dolor, ella los estudiaba con mucho detenimiento y trataba siempre de convencer a los demás jueces que participaban en la consideración de esas peticiones para que se concedieran. Y cuando no se concedían, se sentía devastada porque ella sinceramente no creía en la pena de muerte y hubiese hecho todo lo posible a su alcance para que se declarara inválida en Estados Unidos. Pero sí, era una mujer muy fuerte, una mujer muy a la vez dulce y sencilla, y siempre está pendiente de la cultura de los lugares que visitaba. Y por otro lado, pues muy atlética. Yo estuve presente en la ocasión en que ella hizo esquí acuático aquí en una de nuestras playas, estaba en el bote con ella, y cuando terminó, el capitán del bote me dijo que si yo iba a hacer lo mismo, y yo me negué rotundamente. Era una persona increíble, y yo creo que de todas las personas que nos rodean aprendemos. Yo he aprendido de muchas de las compañeras a ser más disciplinada, más diligente. Con ella aprendí a ser más constante en los principios y a tener apertura para conversar con los que piensan de manera distinta, para tratar de convencerles. Creo que con esto llegamos al final. Sí. Agradecemos su participación activa, agradecemos que se hayan unido a esta actividad, y les notificaremos de otros foros que nuestra universidad y nuestra facultad genere en torno a estos temas y a otros. Muchísimas gracias y buenos días y buenas tardes. Buenas tardes a todas. Saludos y gracias.